Buenas tardes, hoy nos encontramos nuevamente en el canal de YouTube de Secretos de Necochea con un candidato a concejal, y es el primer candidato a concejal por el Frente Unión por la Paz. Y bueno, le pedimos que se presente y a qué se dedica. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar acá. Mi nombre es Alejandro Andersen y me dedico a trabajar desde hace muchos años con la historia del partido de Necochea. Fundamentalmente he trabajado muchos años con la historia del siglo XIX, desde las primeras ocupaciones blancas o criollas, allá por 1834, cuando por primera vez se puso en producción las tierras que hoy son el partido de Necochea. Y en el caso de, bueno, ya que estás en lo referente a la historia del partido, hay una referencia de los últimos 40 años de democracia, ¿no? Y vas siguiendo todo esto, cómo vas viendo el proceso de la democracia en Necochea. Bien. ¿Se fue perdiendo cosas, ganando cosas? Bueno, es un proceso largo. Yo específicamente nunca me concentré mucho en la historia reciente, sin embargo lo que he estudiado, he visto un poco el recorrido electoral desde 1983 hasta la fecha, y después algo que es muy llamativo y no sé muy bien cómo calificarlo, y es que en las elecciones, en el periodo preelectoral del año 1983, con la recuperación de la democracia, había 8 o 9 candidatos, y se planteaba, lo hizo el periódico eso, ¿no? Que eran los temas como fundamentales de la ciudad y cada candidato respondía acerca de ese tema. Y lo llamativo o no, que los temas principales eran el parque, el frente turístico, ¿qué? Y vemos que 40 años después estas cosas se siguen discutiendo, claro. Eso por un lado genera un poco de frustración respecto a esta etapa democrática. Por supuesto que es un periodo muy largo de 40 años, y en el medio fue pasando de todo, ¿no? Porque otra cosa que se discutía en ese momento era quién debía prestar los servicios públicos, el gas, el agua. Y en ese momento la discusión era si era el municipio, la provincia o la nación. Después vino Menem y todo eso no se discutió más porque se resolvió por el peor de los lugares. Pero bueno, además de eso, de ver cómo se continúan discutiendo los mismos temas y evidentemente sin encontrar ninguna solución. Y por otra parte, y esto es un poco peor creo, y es que a medida que pasan los años, frente a cada momento de recambio del departamento ejecutivo, siempre aparece como una fuerza que se presenta como fundacional, ¿no? Que a partir de ahora todo va a cambiar y se olvida de las cosas que se discutieron hace 8 o 10 años, ¿no? Eso lo va, porque, digamos, ¿por qué? Si el parque sigue siendo un motivo de discusión, es porque en cada tantos años, cuando cambiaba el color político del ejecutivo, se pierde de vista lo que se había hablado antes. Entonces, la sensación es que no se avanza, ¿no? Es muy importante el parque porque digamos, yo recibo para la gente de Necochea. Sí, claro que sí. Y ahí también hay una cuestión ahí que tiene que ver, que también ha pasado durante estos 40 años de democracia, quizás recientemente se ha profundizado más. Es un poco el distanciamiento de las dirigencias políticas del conjunto de la población. Y además, cuando determinadas dirigencias políticas o gobiernos hay como un mandato que no sé de dónde sale, o sí, se puede visualizar fácilmente, sí. Que tiene que ver con esta voracidad por obtener inversiones privadas, que con la idea de generar empleo. Sin embargo, sobre todo con el tema del parque, lo que se ve es que no se producen inversiones privadas, sino beneficios a sectores privados que usufructúan un lugar público.
Cuando se... Sin costo casi, a veces. O con un canon que es Sí, una vez, irrisorio. ¿no? Ahí tenemos los molinos, por ejemplo, con los alejos. Ustedes en ese caso estarían, digamos, preparados como para cuestionar estas concesiones otorgadas. Con toda seguridad. En primer lugar, la posición claramente es que el Parque Miguel Lillo es un espacio público que fue concebido como un espacio público que ofrece la ventaja para que cualquier sector de la comunidad, desde los más adinerados a los más desguarnecidos, puedan disfrutar de ese espacio público, de ese espacio recreativo. Además, cumple, y fue concebido así, una función fundamental para el ecosistema de nuestras playas, porque si no estuviera el parque estaríamos a esta altura de la galería central tapados por la arena. Digamos, para eso se creó el Parque Miguel Lillo y otros parques en toda la costa bonaerense por la característica de las arenas de esta parte de la costa bonaerense. Miramar Claro, y Montehermoso también. ¿Sí? Fueron todos creados en el año 1948. Y esto es muy interesante, porque en el 48, en el gobierno de la gobernación de Mercante, se crearon todos estos, lo que se llamaban viveros dunícolas, porque tenían la función justamente de fijar las dunas en un beneficio futuro del desarrollo turístico. Y estos son los gobiernos que más me gustan, son los que toman medidas cuyos resultados No los veo. no lo van a ver. O, digamos, no van a ser votados por eso. Al contrario, a veces. El que planta un árbol Exactamente. no va a disfrutar de la sombra. Exactamente. Pero ese tipo de medidas políticas que benefician, están pensadas para un gran beneficio para el futuro, son las más lindas porque no tienen un rédito inmediato. Bueno, saliendo, Sí. porque si no, no Sí, sé, un sí. tema que se cortó. Saliendo de eso, con respecto a. Primero tenemos un tema nosotros que tratamos permanentemente y todos están de acuerdo, que es el tema del ferrocarril, que fue, digamos, dejado de lado hace más de 20 años y por más fuerza que se hace, todavía no tenemos resultados, aunque ahora hay una diputada que es Jimena López, que de aquí, y es del mismo partido, está en la Secretaría de Transporte. No sé si ella tendrá alguna posibilidad o ustedes estarán, digamos, accediendo en algún momento a que ellos intercedan las autoridades correspondientes para invertir dentro de lo que es el ferrocarril, ¿no? ¿Cómo van con eso? Bueno, primero una aclaración. La diputada en uso de licencia, Jimena López, pertenece al Frente Renovador como partido y sí, estamos en la misma coalición, ¿no? En el partido Frente Patria Grande y de Todos en Unión por la Patria. La cuestión del ferrocarril es, a veces cuando se presentan propuestas desde la legislatura, no hablo puntualmente de Jimena López, sino en general, es algo que vemos, es que no se puede plantear solamente, porque plantear así o como expresión de deseo o como promesa es un poco jugar con el sentido común de la población. Es evidente que el transporte de carga o de pasajeros a través del ferrocarril tiene innumerables ventajas porque tiene costos más bajos, porque no destruye las rutas y la infraestructura urbana. Ahora, el proyecto de un país con un desarrollo ferrocarrilero como supo tener la Argentina, iniciado en las épocas del peronismo, es posible en el marco de un proyecto de país soberano, que tenga una política clara de intervención del Estado en la política exterior y del comercio exterior y del comercio interior, porque mientras el país esté marcado en los marcos neoliberales, donde lo que se privilegia es la exportación de materias primas para la generación de divisas, que a su vez son apropiadas por un sector muy reducido de la sociedad, los ferrocarriles nacionales no están incorporados en ese modelo, claro, en ese proyecto, porque ¿Por qué no? Porque si no, pues va a producir el mismo efecto. Si fuera que lo tiene el Estado, el puerto o vuelve el comercio
a mano del Estado, el ferrocarril tiene que existir lo mismo. Digamos, ideológicamente quizá uno quiere tener todo a la vez, pero bueno, pero puede tenerse el ferrocarril. Sí, naturalmente se puede. Ahora, convengamos que en el estado de cosas. A ver, vamos a poner algunas cosas en situación. Por supuesto que me encantaría y quiero vivir en un lugar donde, en un país, en una provincia, en una ciudad, donde el ferrocarril se recupere. ¿Sí? Ahora, venía a sentarme acá para decir, nosotros vamos a traer de vuelta el ferrocarril, sería una falta de respeto a ustedes y a las personas que nos están escuchando o que nos están viendo, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, en ese tema y en otros, lo que se necesita es generar un proyecto, más que un proyecto, una senda a recorrer y acumular la necesaria masa crítica en la sociedad para poder peticionar ante las autoridades con la fortaleza necesaria. Un legislador suelto que presenta un proyecto que después ese proyecto queda presentado ahí en una situación de estado parlamentario que nunca se trata, difícilmente consiga estas cuestiones. No solamente, digo, generar la masa crítica necesaria y la fortaleza en la ciudad de Necochea, sino en este caso en todo el hinterland portuario por un lado, o todas las zonas que se beneficiarían, por ejemplo, en el tren de pasajeros para acceder a las playas o a los servicios turísticos. Y no solo en esto, porque también tiene que ver con lo mismo del ferrocarril. Todas las semanas, 2, 3 o a veces más veces, nos anoticiamos de acontecimientos muy tristes en las rutas, en la ruta 55, en la ruta 86, en la ruta 88. También consecuencia de la desarticulación del ferrocarril, porque mayor cantidad de camiones que transitan por las mismas rutas. ¿Cuál es el problema ahí? Digamos, en primer lugar, las rutas son angostas. Digamos, más allá de cualquier imprudencia de un conductor, es evidente que la siniestralidad que se produce tiene que ver con que las rutas son angostas. Y rutas, más allá de que tienen mala demarcación, que se rompen y no se arreglan de inmediato, las rutas resultan angostas porque por el enorme flujo de transporte de carga de camiones. Ahora, evidentemente hay que ensanchar las rutas. ¿Cómo se hace? Bueno, se necesita el recurso económico, naturalmente, porque no se hace por arte de magia. ¿De dónde sale el recurso? ¿De dónde debiera salir el recurso económico para ensanchar las rutas, para empezar por algo, ¿no? Bueno, evidentemente debería salir del sector económico que más se beneficia de el tránsito y el uso de esa infraestructura. Entonces, usted dice que los productores o los agroexportadores o todos aquellos que son privados que participan de la cadena exportadora tendrían que aportar para renovar el ferrocarril y renovar las rutas. Que también las rutas hay un problema que bueno, ese es otro problema que hay solución, pero es accidentología, ¿no? Porque se pueden evitar muchos accidentes de otra forma, porque el camión va a seguir andando, pero el camionero es respetuoso, es difícil. Lo que pasa es que, claro, cuando viene esta época de vacaciones, siempre aparecen los domingueros, como les dicen. Pero bueno, está bien, es correcto. Entonces, lo que proponen es que los mismos, una parte va a tener que ir con el Estado, pero aquellos que están exportando o hagan un fideicomiso o aporten para que se arreglen las rutas. Eso es lo primero que habían ofertado, ¿te acordás vos, Marcelo, de hacer un fideicomiso? Pero después, listo, Y bueno, y lo otro que quiero, que digamos ya para la gente en general, porque la gente, uno está hablando de temas técnicos y no tiene sentido, es lo laboral, que la gente, el trabajo. ¿Cómo producir? Porque gobernar es dar trabajo. ¿Cómo producir trabajo? En la pesca, en el turismo, en el campo, en todo lo que, digamos, lo que hemos hablado un poquito muchas veces. Bien. Otra vez, tiene que ver también con una cuestión integral.
¿qué pasa en un país, en una provincia, en una ciudad, que en una coyuntura o en una etapa, discúlpeme que lo diga así muy a lo grande, en una etapa de capitalismo donde lo que se conoció como el estado de bienestar no alcanza para permitir que todos trabajen? No hay trabajos, no solo en Argentina, ¿no? En el mundo capitalista no hay trabajo para toda la población, una población en crecimiento. Dos cosas tienen que hacerse. Por un lado, garantizar a cada uno de los habitantes, o a cada uno de los que nacen en la República Argentina, garantizar un derecho de ciudadanía, ¿no? Un derecho por el solo hecho de respirar y de nacer argentino, que tengan satisfechas sus necesidades más básicas. Claro. Eso para empezar, que tiene que ver en la propuesta de Juan Grabois con el salario básico universal, que se aplica con distintas fortunas, pero en Europa, por ejemplo, que con otros nombres, naturalmente. Eso por un lado. Después hay, sí, digamos, lo que ha pasado en los últimos años es que la población económicamente activa, que antes tenía dos denominaciones, era un empleo registrado o un empleo informal, se ha generado otro sector claro. Que algunos se lo puede llamar de la economía popular o de sectores que viven o intentan sobrevivir a través de la asociación, digamos, yo diría asociación cooperativa aún sin papeles, ¿no? Que es otro trabajo de constituir esas cooperativas, que tiene que ver con algunos con la separación, no sé, de residuos, o los cartoneros y demás, con tareas de cuidado. Algo que es muy importante que pasó, y que acá lo vimos mucho, lo vimos de cerca, aunque no haya sido muy conocido, que tuvo que ver durante la pandemia. Durante la pandemia, el Estado más o menos se limitó a establecer restricciones, ¿no? De circulación, de salud. Ahora, toda esa enorme porción de trabajadores de la economía informal o de la economía popular tenían forma de quedarse en su casa. Sin embargo, tenían que quedarse porque había castigos establecidos para quien salía. De manera espontánea, invisible, espontánea u organizada, hubo personas, organizaciones, familias que tuvieron que ocuparse en plena pandemia de garantizar que enorme cantidad de familias pudieran comer. Esas tareas de cuidado, ¿no? Que tienen que ver con guarderías comunitarias, con comedores comunitarios, con trabajos comunitarios para embellecer el lugar o derratizar dramas que pasan cuando uno pasa, uno supera para allá la avenida 74, para allá la avenida 75 y nos encontramos otro mundo, un mundo bastante triste con enorme cantidad de familias en situación de desamparo. Eso es un trabajo. Eso es un trabajo no remunerado. ¿Por qué? Bueno, digamos, ¿quién es el empleador? Bueno, justamente ese sector que no tiene empleador, o no está registrado como empleado, es un trabajador. Y ahí es justamente el Estado el que tiene que garantizar ese acceso a la sobrevida de ese sector de población. Ya el Estado le garantiza la salud con los hospitales y la escuela pública. De una manera bastante deficiente. Sí, no sé, con los comedores no puedo hablar porque no he recorrido, así que... pero bueno, esa es la idea que tendría que garantizar el Estado, ¿no? Por lo mínimo, y como dice, eso se está hablando hace tiempo, de una asignación universal, porque, claro, la maquinaria suplanta al hombre, ¿no? Entre otras cosas. Para cerrar, porque creo que quedó en claro cuáles son los conceptos que ustedes plantean, traído más a la sociedad. En pocos días, el 13, vamos a ir a votar y elegir. ¿Dónde los encuentra? ¿En qué formato? ¿Papel? ¿Boleta? Y los 2 o 3 ejes que vos consideres que son los que hagan que la gente los elija. Bien. Muy bien, Marcelo, gracias. Participamos de las primarias en el marco de la coalición Unión por la Patria. Somos la lista número 6 de esa interna, encabezada por Daniel Yanqui López como precandidato a intendente.
Y nosotros entendemos que a una buena parte de la sociedad necochea no está siendo representada en las instituciones del Estado, principalmente en el Consejo Deliberante, que es donde se debieran ver reflejadas todas las opiniones de la comunidad. No venimos acá, digo, en este caso a encarar una campaña, no venimos acá a vender espejitos de colores, no venimos a hacer grandes declaraciones sin poder sustentarlas en ninguna cuestión concreta. Sí planteamos que es necesario una nueva representatividad política de la sociedad de Necochea y entendemos que a través de Yanqui López podemos marcar una senda distinta, una senda que no se ha recorrido y que tiene que ver con que poder entusiasmar a la comunidad, creemos que estamos capacitados para eso, para comprometerse en la cosa pública, porque también una cosa que ha pasado y que se dice mucho, a veces se dice mucho sin saber bien, se vuelve costumbre decir que la sociedad es apática, que no le importa nada, que para qué, que está ocupada que la televisión y demás. Bueno, quizás la sociedad sea apática porque desde el sector dirigente no se logra entusiasmarla o comprometerla con proyectos que nos pertenezcan a todos. Si lo que se ofrece son beneficios para los sectores concentrados o un reducido sector que tiene poder económico, por lo tanto poder de lobby, difícilmente alguien quiera salir de su casa o alguien se enamore de una causa por la que merezca la pena luchar. La dirigencia política, porque una sola persona, por más intendente que sea, no puede cambiar las cosas de raíz si está en soledad. Bueno, pero puede empezar. Sí, claro. Una sola persona puede empezar con todo el movimiento. Puede empezar si tiene la capacidad de generar el acompañamiento. Por supuesto, sí. Bueno, desde ya te agradecemos el haber participado de esta entrevista y le deseamos suerte para las próximas elecciones internas y para tenerlo después en la general. En la general, donde también está bueno diferenciar esto, ¿no? Hay dos etapas en el año electoral. La etapa agosto, donde en este caso Unión por la Patria debe definir su candidato, entre tres, su candidato. Y en octubre, la etapa de octubre, donde suponemos que vamos a disputar la elección con el doctor Rojas, creo yo, así como un análisis personal, que va a ser el principal rival. Yo no creo, pero bueno. Por eso es una apreciación de un análisis personal de lo que percibo, ¿no? En ese caso sí, va a ser la hora de disputar los modelos de ciudad con el doctor Rojas, que por lo menos ya sabemos que va a ser candidato, o quien surja de la primaria de Juntos por el Cambio, ¿no? Claro. Bueno, le pedimos a todos que se suscriban, que le den un me gusta, porque en la medida que comparten y dan me gusta a estos videos, el algoritmo los toma y la gente se puede enterar más fácil de lo que va ocurriendo. También esto se va a subir a Instagram, a Twitter, así que en toda la parte de orden de Redes sociales.